cómo mejorar las finanzas personales. Vamos a ver 10 pasos para que puedas mejorar tus finanzas personales rápida, pero este vídeo es muy breve y es solo una introducción que te va a servir para abrir tu mente a nuevas formas de mejorar tus finanzas personales. Si estás viendo este vídeo seguramente tienes algunos problemas con las tarjetas de crédito o con las deudas. Fíjate en el canal porque también hay varios vídeos interesantes. Te voy a dejar en la descripción los enlaces. Bueno, número 1, aumenta tu educación financiera. Todo pasa por la educación, como en muchos aspectos de la vida. No nos enseñaron nada sobre educación financiera en el colegio, en los medios de comunicación, en ningún sitio. Toda la educación financiera se adquiere en casa, se suele adquirir en casa, y si tus padres no eran ricos, pues tendrás muy poca educación financiera. 2. Ahorra un porcentaje de todo lo que ganes. Este es un hábito excelente. No empieces por grandes cantidades de dinero, empieza por poquito. Si ganas $1000, ahorra $1 al mes. Si tienes problemas con tus finanzas personales, no empieces por grandes cantidades. Pero este es un hábito que te debe acompañar toda la vida, y es un hábito mínimo. Las finanzas personales empiezan por el ahorro, no le des más vueltas, y ve aumentando los porcentajes a medida que mejoras los hábitos. 3. Aprende a invertir. Hay una gran diferencia entre ahorrar e invertir. Ahorrar es un hábito, algo que se puede hacer automáticamente y que es imprescindible para mejorar tus finanzas personales. Invertir es una actividad en la que necesitas ser más inteligente, más activo financieramente. La mayoría de las personas que dicen que son inversores son ahorradores porque tienen un proceso automatizado para comprar, por ejemplo, un fondo de inversión. Y está bien, no está mal, pero la inversión implica algo más porque las ganancias de un inversor se hacen al comprar, al crear el activo, no al venderlo. Bueno, este es un tema muy profundo, pero quédate con esto. Aprende a invertir. 4. Rodéate de personas con gran inteligencia financiera. Con personas más inteligentes que ti financieramente ahora mismo. Es decir, personas que tengan su propio negocio, personas que reciban ingresos pasivos, etcétera, etcétera. Búscalas hasta encontrarlas. Y esto está relacionado con el punto número 5. Aléjate de personas tóxicas financieramente. ¿Quiénes son estas personas? Los típicos que están endeudados hasta las orejas con tarjetas de crédito, personas que nunca han ahorrado nada en su vida. Los tacaños son tóxicos financieramente. Personas miedosas nunca te van a ayudar a crear nada ni a mejorar tus finanzas personales de ninguna manera. Personas que quieren quedar por encima de los demás, humillando a los demás. No tiene ningún sentido, pero existen este tipo de personas. En realidad no deberías rodearte nunca por personas tóxicas en ningún sentido, pero como estamos hablando de finanzas personales, evita a cualquier persona que no sea inteligente financieramente. Y tú me dirás, sí, pero mira, yo tengo problemas con mis finanzas personales. Claro, pero tú estás mirando este vídeo y por lo tanto estás queriendo dar un paso distinto a lo que hace la mayoría de las personas que te rodean. Y si ahora mismo tienes problemas con tus finanzas personales, te aseguro que la gente con la que te juntas también los tiene. Esto es una ley que no se puede cambiar. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Quieres ser una persona distinta? Cumple la regla número 4. Rodéate de personas con gran inteligencia financiera. Empieza a buscarlos y verás cómo en poco tiempo obtienes buenos resultados. ¿De dónde buscarlos? En muchos sitios. Aprende a jugar al tenis, al golf. Te encontrarás con personas de todo tipo, pero también con este tipo de personas, porque son deportes donde se puede conversar hasta cierto grado, sobre todo el golf. Únete a una cámara de comercio, a un club de leones, a un club rotario. No sé, cámbiate de barrio. Es así de sencillo. Hay gente que aparenta vivir muy bien en un barrio muy elegante, pero igual están hasta las orejas, aunque ganen mucho. Entonces júntate con gente inteligente financieramente y no con la gente que por casualidad te tocó juntarte con ella, ¿no? Porque iban al mismo colegio, van al mismo trabajo, etcétera, etcétera. Juntarte con la gente porque por las circunstancias te toca verte diariamente con ella no es muy inteligente. Toma una decisión inteligente en este aspecto. Para muchas personas esto es lo más doloroso de hacer cualquier cambio, pero no hay otra forma de hacerlo. Si quieres ser médico te vas a juntar con médicos, si quieres ser ingeniero te vas a juntar con ingenieros, y si quieres ser una persona inteligente financieramente que maneje muy bien sus finanzas personales, vas a tener que juntarte con personas de gran inteligencia financiera. 6.
Lee un libro a la semana sobre educación financiera. Si estás quebrado y no puedes comprar libros, ve a la biblioteca. Hay muchísimo sobre el tema, o sobre los alrededores, sobre autodisciplina, autodominio, etcétera, etcétera. 7. Haz deporte. Aumenta tus niveles de energía. Si tus niveles de energía solo provienen, por ejemplo, de comprar, de utilizar tus tarjetas de crédito y de salir a comer a restaurantes, pues lo vas a tener duro para mejorar tus finanzas personales. Si aumenta tus niveles de energía haciendo deporte, vas a tener ideas que te pueden hacer ganar mucho más dinero y sobre todo te vas a juntar con personas activas, con personas por lo menos van a ser más inteligentes en el aspecto físico, lo que a ti también te interesa, tener no un cuerpo, no hablamos del cuerpo, hablamos de niveles de energía. Todo activo se crea con energía y la energía más grande es la de tu mente y tu mente está en tu cuerpo. Mente y cuerpo son lo mismo. Por lo tanto, si quieres tener más energía mental, más energía creativa, haz deporte. Lo mismo que con el ahorro, empieza por muy poco si nunca has hecho deporte. Por ejemplo, un partido de tenis a la semana de media hora, sal a caminar 15 minutos. Me gustan más los deportes porque son más entretenidos y es más fácil aficionarse a ellos. 8. Disfruta del trabajo. La mayoría de las personas con problemas financieros hacen un trabajo que odian. No está directamente relacionado, pero este tipo de trabajo, si lo odias, siempre vas a tener un techo y un problema para hacerlo lo mejor que puedas. Nunca vas a dar lo mejor de ti. Se puede, pero va a ser bastante duro. 9. Crea un negocio en tu tiempo libre, cualquier negocio. Empieza a crear, una página web, un blog, multinivel, lo que quieras. Una pequeña tienda, fabrica algo, lo que sea. Un negocio no es lo mismo que ser autoempleado, pero este es otro tema. Pero crea cualquier negocio porque vas a dar un paso más. Y 10. Ser generoso. Los tacaños suelen sufrir siempre problemas con sus finanzas personales por ser tacaños. Aunque tengan mucho dinero ahorrado, siempre están sufriendo por el dinero, que es lo que tú quieres evitar el sufrimiento. De alguna manera la generosidad es la única forma de ser feliz con el dinero, porque el dinero solo sirve si está en circulación, y va a estar en circulación si tú eres generoso con los demás, o sea, con una organización benéfica, con tu iglesia, con algo que sea importante para ti. Pero la generosidad implica mucho más, ¿no? Ser generoso con tus ideas, con tu tiempo. Ser generoso es una forma de ver la vida que te va a hacer feliz en todo aspecto, y yo creo que es el primer paso para aumentar y mejorar tus finanzas personales. ¿Cómo empezar siendo generoso? Sin gastar un centavo, si es que no lo tienes hoy. Simplemente llama por teléfono a tus padres para agradecerle todo lo que han hecho por ti, a tus hermanos, a tus amigos, a tus profesores del colegio. La mayoría de las personas nunca se toma el tiempo para hacer esto, son tacaños con su tiempo. Prefieren gastar este tiempo viendo la tele que haciendo algo que sea generoso, ¿no? Algo que sea dar a los demás. Pero la generosidad es la clave y la base de todo. Hay otras formas de mejorar las finanzas personales, por ejemplo, siendo tacaño, siendo deshonesto, y muchas otras formas, robando, etcétera, etcétera. Pero el problema son las consecuencias, ¿no? Que son siempre malas. Si eres inteligente financieramente y además generoso y honrado, pues no tendrás estas dolorosas consecuencias que sufren muchas personas como políticos o grandes hombres de negocio que luego fracasan en su vida en todo aspecto y terminan solos. Espero que estos consejos te sirvan para estimular tu inteligencia financiera, tu educación financiera, y sigas viendo otros vídeos del canal. Si te ha gustado, por favor dale me gusta. Si aún no eres nuestro suscriptor, te invito a suscribirte para recibir más vídeos como este. Si no tienes en mente ningún libro de educación financiera para esta semana, te recomiendo Creación de microactivos para principiantes, que podrás comprarlo en crearactivos.com. Soy Gustavo 2 y te doy un saludo y gracias por estar ahí. Espero tus comentarios e impresiones.